Hola, nuestros internautas, estamos aquí en un nuevo diálogo regionalista. No pasó tanto desde el último, pero estamos en una situación, lógicamente les habíamos dicho, cambio de mando. Así es que hoy día tenemos un análisis, tenemos panel reforzado, así que como siempre, por supuesto, tenemos a Rolando Cárdenas, a Adriana Bastía, nuestro elenco estable, pero además tenemos a nuestro editor, Claudio Urtubia, que nos acompaña hoy para hacer análisis de lo que ha pasado con el cambio, lo que se viene de aquí a hacer algunas predicciones, ¿no? De lo que se viene con este gobierno. Así es que damos comienzo a este podcast y parto con Rolando. Rolando, cuéntame, ¿qué te ha parecido todo el proceso del cambio de mando? Bueno, como era de esperarse dentro de lo que son nuestras tradiciones republicanas, fue un cambio de mando muy bien realizado. Yo creo que lo más relevante hoy día de hoy, por lo menos desde el punto de vista político, es la elección de la testera del Senado y de la Cámara de Diputados. Eh, en el caso del Senado, se trabajó un acuerdo entre gobierno y oposición, que dio como resultado una integración de todos los sectores. Va a estar, entiendo yo, Paulina Bodanovich como en uno de los 4 años del gobierno de Kast. Además, partió Paulina Núñez, la senadora de Renovación Nacional. Después entiendo que va a haber un republicano y un UDI. En este caso, lo interesante es ver qué va a pasar internamente en RN, porque no olvidemos que el Cote Osandón, José Manuel Osandón, el senador, era quien quería seguir en la testera, lo había conversado con el actual presidente y tuvo un conflicto político muy serio al interior de RN que va a traer consecuencias. Yo creo que esa es una... Hay que ir mirando ese proceso, cómo se va a dar en el Senado y en la Cámara de Diputados, una nueva debacle de la actual oposición. Con un pirquineo de votos por parte del ministro de Interior actual, Alvarado, que convenció a Jaime Mulet de la Federación Regionalista y a Camaño de la DC, y con eso logró evitar que Pamela Giles asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados tras el acuerdo que había entre la centroizquierda y el PDG. Em, y esto más bien refleja, yo diría, la crisis que está viviendo el oficialismo, o sea, el exoficialismo. Yo creo que hay ahí también un punto importante porque hay que ir viendo cómo se va a parar la oposición a este gobierno. ¿Ah? Sabemos que CAS tiene un plan agresivo de 90 días, que es lo que hay que ir mirando, porque tiene que mostrar resultados rápidos. Entiendo que uno de los decretos que está firmando hoy día es el construir alguna zanja y alguna cosa en el norte, como una señal. Yo creo que en el caso de seguridad, lo que vamos a tener son señales y una estrategia comunicacional muy fuerte para ir bajando la sensación de inseguridad. Seguramente en los otros ámbitos vamos a tener acciones más concretas, eh, seguramente en salud, en reconstrucción. Está el desafío del ministro Puduje, que planteó que él de aquí en muy corto tiempo iba a tener firmados los decretos y solucionado el problema de la catástrofe que hubo en Viña, etcétera. Yo creo que hay que ir mirando ahí cómo este gobierno es capaz de responder a las altas expectativas que generó. Ahora, efectivamente tiene una luna de miel larga porque tenemos elecciones como en 30 meses más, así que eso le va a dar un tiempo en que va a estar menos presionado el gobierno, pero hay que ir viendo cómo logra mostrar resultados. Adriana, ¿qué te parece a ti cómo se ha dado el cambio de mando? Bueno, es un cambio de mando que tradicionalmente en Chile se hace muy republicanamente, ¿cierto? Una de las cosas que uno ya ve y es evidente es cómo se visten el presidente saliente y el entrante. Y sin duda el tema de la corbata maya, que pudiese ser anecdótico, te marca cierta vestimenta que pudiese mostrar o tratar de mostrar un cambio en cuanto que pudiese ser a estructura, orden, etcétera. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Si es una orden, por ejemplo, para todos los ministros, los jefes de servicio, vamos se mantiene, digamos, como casi un uniforme que deban usar las autoridades que entren. Creo que fue republicano, se observaron también y pudimos ver a Frey, ¿cierto? Como presente en esto.
Fue llamativo, ¿cierto?, que dentro de los jefes de Estado eh, Lula desistiera de participar por la presencia del hijo de Bolsonaro, ¿ya? De alguna forma te va demostrando que en temas de política externa eh, las señales importan y que uno no puede estar, digamos, las posiciones no son tan simples cuando estás haciendo política externa, más allá de que quieras que todo el mundo esté y asista a tu cambio de gobierno. Fue un cambio de gobierno bastante más multitudinario que lo que pudimos observar cuando entró Boric, y esto se debe a las restricciones que nosotros teníamos en pandemia. En cambio ahora, ¿cierto? El número de invitados fue muchísimo mayor a lo que nosotros observamos anteriormente. Creo que es interesante lo que menciona Rolando con respecto a que tanto la Cámara como el Senado son presididas, ¿cierto?, por el oficialismo, por el actual oficialismo a partir de hoy día. Y eso vamos a ver si de alguna forma se traduce en proyectos de ley y en leyes que estén más alineados con el gobierno actual. Es cosa de ir viendo, digamos. Vamos a ver cómo se ordena ahora la oposición y si toma en consideración ahora cuando vengan las presidencias de las distintas comisiones. Creo que, ¿cierto? Recordemos que los presidentes o presidentas de las comisiones son quienes ponen las leyes a discusión. Por lo tanto, no es un cargo menor en la conformación tanto de la Cámara como en el Senado. Que va a ser interesante cómo se van ordenando y tal vez, ¿cierto?, que esto les sirva de aprendizaje frente a yo creo que frente a un panorama donde está muy, muy parejo y hay estos bisagras, ¿cierto? Que, que dependiendo de cómo sea la negociación, van a colocarse en un lado o en otro. Ujú. Claudio. Y mira, a propósito de lo que ya han anunciado Adrián y Rolando, yo pienso que es interesante primero la elección en la Cámara de Diputados. O sea, partamos del hecho de que efectivamente esto ha tenido, la ritualidad se ha cumplido al pie de la letra y nadie ha sacado los pies del plato y que quedó atrás el diferendo entre el presidente electo y el presidente saliente de hace 10 días, 8 días, quedó atrás, ¿no? Seguimos con la ritualidad republicana y todo muy bien, como toca. Detrás van saliendo signos, van saliendo situaciones. Una de ellas es la elección de la Cámara. La elección de la Cámara de Diputados, como dice Rolando, es una derrota para el actual oficialismo, pero también hay que decir que es un triunfo para el pirquinero. El ministro Alvarado, el chilote ministro Alvarado, que conoce la Cámara al revés y al derecho, también estuvo en el Senado, y que hizo su pega. De otro lado, uno podría decir, eh, claro, los partidos de la concertación, antigua concertación, y aquel particularmente que se supone que está en el sector progresista, la Federación Regionalista Verde, tendría que dar una explicación. Por Camaño uno, por Mulet el otro. ¿Dónde vamos a ver en el futuro a uno y al otro? El Partido de la Gente, de otro lado, también tenía que haber hecho la pega, pues si este espirquineo debería ser de los dos lados. El Partido de la Gente era el que presentaba a su candidata y uno podría decir, tenía que haber hecho una buena pega para tener asegurados los votos que tocaba. Bueno, y eso no pareció verse, no se vio. Eh, Menciono un segundo elemento y que aquí me sumo a lo que planteaba Adriana. No vino el presidente Lula y eso es un mal pie desde el punto de vista diplomático, ¿no? El presidente Lula, superando toda diferencia, no olvidemos que el presidente Lula ha tenido siempre una actitud bastante aguerrida en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias en relación, por ejemplo, con Trump, hasta que limó asperezas, se reunió con él, etcétera, pero bien aguerrida. Y cuando fue elegido Cast, fue un político presidente del país más grande de Latinoamérica, consciente de sus alianzas, a diferencia, por ejemplo, del presidente Petro, ¿no? El presidente Petro sacó toda su parafernalia de descalificaciones por la ultraderecha que implica la elección del presidente Cast.
Lula, el presidente Lula, no, al revés, tuvo conversaciones de aliado con Chile y no vino. Yo sí que hay una desventaja, un hito en la diplomacia que implica un error, creo yo. Hay un error y de él tendrá que dar cuenta la diplomacia chilena en un momento que es duro y difícil. No olvidemos que el ministro de Relaciones Exteriores, además, es una persona que no tiene trayectoria en este terreno, ¿no? Sino que llega ahí fundamentalmente porque desde el mundo de la economía, de las finanzas, de las empresas, sí, tiene múltiples redes en el mundo. Es un tema como para mirar. No nos olvidemos por último, dentro de esto que con lo que tú inicias, Alicia, que es cómo se dio el cambio de mando, pero digamos que la ausencia de Lula también es un factor respecto de lo que es el empuje de la candidatura de la presidenta Bachelet para la Secretaría de las Naciones Unidas. Ya hay un analista que decía que en vista de eso, eventualmente Lula, sabiendo que aquí, a nivel local, el conglomerado de gobierno y el mismo presidente Cast están en la duda, probablemente el presidente Lula va a apoyar mucho más fuertemente la candidatura de la presidenta Bachelet. Salió además, ojo, Keiko Fujimori, que dice que deponiendo todo tipo de diferencias, ella, en el caso de llegar a la presidencia de Perú, va a apoyar a la presidenta Bachelet para la Secretaría de Naciones Unidas. En fin, destaco ese par de elementos en el cambio de mando, un correcto cambio de mando, un conjunto de cosas que hay que ver, que hay que mirar. La primera dama, vuelve el cargo, vuelve el nombre, habló de actitud maternal, nada más lejos hoy día, ¿no? De lo que esperaría un chileno, una chilena particularmente joven, que esperar actitudes maternales, ¿no? De nadie, ¿no? Pero bueno, son cosas que implican un cambio claro en la moneda. Adriana hablaba del dress code que dicen los elegantes, ¿no? El código de vestimenta. Hay dudas de si se le va a exigir a los ministros, directores, directoras, se les va a exigir. Son cosas que hay que ir viendo, que hay que mirar y que hay que sopesar llegar a la hora, pero las peleas grandes todavía no se dan, vienen luego. Claro. Yo quiero destacar ahí, Claudio, respecto a lo que comentaste de Lula, que porque hay gente que dirá, bueno, pero eso es decisión del presidente Lula, cosa de él, pero lo cierto es que aquí hay un manejo político que, como dices tú, con gran impericia, ¿cómo se les ocurre invitar a Flavio Bolsonaro? Y la gente a lo mejor en Chile no sabe que aquí hay razones de peso, no es una cosa que a Lula le cae mal Flavio Bolsonaro, que va a ser que es su oponente político, sino que su padre tenía un complot para matar a Lula. Entonces, eso es una cosa que a mí me parece claramente una señal de un presidente que por muy estadista, él como ser humano no se va a ir a reunir en un lugar con la persona que, con el hijo de quien, y que estaba metido en el complot además de la información que hay en Brasil. Entonces, Y eso, eso, Alicia, desde el punto de vista de las instituciones democráticas de Brasil. O sea, efectivamente, una persona que se quería cargar la institucionalidad democrática para el presidente en funciones, muy difícil. Pero que además, la familia Bolsonaro, desde la elección de Lula, en general ha tenido una actitud beligerante, pero en extremo contra Lula, que es muy difícil que una persona pueda decir, yo, mira, me olvido porque es una campaña. No es tan fácil, no es tan fácil porque ha habido mucho veneno ahí, mucha descalificación, mucho insulto y eso, las dos exacto. cosas, Lula las ha puesto en la balanza. Exacto, entonces yo creo que ahí eso fue un autogol, digamos, que se hizo el gobierno chileno, porque Brasil tiene una importancia estratégica económica enorme. Así que yo creo que eso fue un gran error. Y lo otro que quería también un poco resumir acá respecto y aportar algo más también respecto a lo que decían ustedes de esto de el dress code y todas estas cosas que son simbólicas, ¿no? Lo que dijo la señora de Cast respecto a lo maternal. Yo creo que hay un intento bastante con un propósito claro, digamos, esto no es una cosa así al azar, está planificado. Desde el escudo en la banda, todos estos símbolos que son pinochetistas, son símbolos que nos lleva a recordar cosas que se impusieron durante la dictadura. El asunto esto de vestirse de una cierta manera con corbata, hay que recordar que esas cosas estaban impuestas en la época de la dictadura, el rol de la mujer, se machila, etcétera, etcétera, también.
Y bueno, el uso del escudo es una cosa absolutamente provocadora, creo yo, por parte de Kast, y que va con lo que él ha sido como candidato 3 veces. Tal vez en esta última elección intentó bajar, ¿no?, los decibeles de ser provocador, pero en las dos anteriores sí lo tuvo. O sea, él tenía estas actitudes y es probablemente parte de su ADN, ¿no? Tener este tipo de actitudes que no va a poder tan fácilmente deshacerse de ellas. Bueno, la segunda ronda de preguntas quería, lo que ya había anunciado, hablemos de lo que se viene a futuro. ¿Cómo ven ustedes? Ya anticipaban, me parece que fue Rolando que dijo el tema de que todavía, o Claudio, que hay 30 meses, ¿no?, antes de una elección, por lo tanto, va a tener un tiempo mayor este gobierno, como de luna de miel, vamos a ver. Pero ¿qué ven ustedes en términos de este futuro del primer año, primeros 2 años? Rolando. Mira, no puedo dejar de no recordar los dos fracasados procesos constitucionales. Y lo planteo de la siguiente manera. Vivimos un viraje hacia la izquierda, la locura de la izquierda, ¿no es cierto? Que terminó en lo que terminó, que culminó con el rompimiento del clivaje de dictadura a democracia y pasamos a este nuevo clivaje del apruebo rechazo, que consolidó a la derecha y le permitió ganar la elección. Pero después de ese proceso fracasado, vino otro proceso que también fracasó, donde fue el Partido Republicano el que tomó el control y repitió exactamente los mismos errores. Fue un espejo de lo que había pasado antes. Ahora en lo simbólico estamos viviendo algo similar. O sea, piensen ustedes que teníamos un presidente muy joven, que dejó de usar corbata, que llegó con una pareja a la moneda, que no era su señora, no era legalmente, ¿no es cierto? Que terminó con esa pareja, tuvo otra pareja con la cual tuvo un hijo, ya tampoco se ha casado. Es decir, es algo que para el conservadurismo chileno fue bien rompedor. Y ahora Kast es una persona, podría ser el padre del expresidente Boris, por diferencia de edad, y vuelve a retomar estos símbolos del conservadurismo más tradicional. Yo creo que hay ahí algo en lo simbólico, pero que también seguramente lo vamos a ver también en la gestión. Ahora, yo creo que vamos a vivir dos cosas en estos próximos días. Por una parte, como te decía, desde el punto de vista de que CAS tiene que ofrecer resultados en dos ámbitos fundamentales, que es en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la economía. ¿Ah? Ahí es donde vamos a tener, seguramente en el ámbito de la seguridad lo que vamos a tener son cosas simbólicas, como esto de hacer zanja o qué sé yo. Y en el ámbito de la economía debiéramos tener resultados más concretos, porque si vamos a hacer cosas simbólicas en la economía, yo creo que el fracaso se va a vivir demasiado rápido. Entonces, necesariamente debe haber algo, debe haber mejoramiento en la economía, debe haber mejoramiento en el empleo. Yo creo que ahí hay señales que el gobierno va a tener que dar obligatoriamente. Lo mismo en el tema de salud y en el tema de la reconstrucción y en el tema de vivienda. Yo creo que hay ahí señales concretas que seguramente también vamos a ver señales en estos 90 días en el ámbito de la migración. Más allá de la zanja, debe haber algún tipo de señales, sobre todo por la migración irregular. ¿Ah? Vamos a ver, no creo que haya la repetición del ICE de Estados Unidos, pero seguramente algo iremos viendo. Y lo otro que a mí me preocupa que es cómo va a ir instalándose Chile en este nuevo escenario geopolítico. Porque hasta el momento lo que uno ha escuchado, no de Kast tan directamente, pero sí de algunas personas cercanos a él, parlamentarios electos del Partido Republicano, es básicamente una adhesión y un alineamiento completo con Trump, ¿ah? Con Estados Unidos. Y eso es complejo cuando nuestro principal socio comercial hoy día es China y dependemos muchísimo de China para poder seguir creciendo. Entonces, es cierto que es imposible mantener este equilibrio y esta neutralidad de decir vamos a irnos por la línea del medio ni con Estados Unidos. No, las presiones van a ser enormes. Ningún gobierno de Chile de ningún signo las ha resistido. ¿Ah? En esto hay que ser también bien honesto. Boric tuvo que ceder en el observatorio que se quería colocar en el norte con los chinos, porque Estados Unidos no lo quiso.
Boric tuvo que echar para atrás el decreto de autorización del nuevo cable con China, etcétera, ¿no? O sea, Piñera también tuvo que retroceder en la decisión del cable original, que era hecho con la empresa Huawei directo a China. Es decir, hemos tenido que ceder fuerte a las presiones de Estados Unidos. Solamente un continente eh, más unido habría permitido hacerle frente a Trump, pero hoy día estamos en una condición en que Trump, así como Alvarado pirquineado votos, Trump también, con su plan del escudo de las Américas y esta cosa que fue casi el otro día, también ha ido alineando y tiene hoy día con el movimiento a la derecha, tiene muchos gobiernos latinoamericanos ya que son parte de su alianza más estratégica. Entonces, es complejo porque dependemos mucho, mucho, somos una economía demasiado abierta, dependemos mucho de nuestras relaciones internacionales. Este mundo a nosotros no nos conviene. Este mundo es muy peligroso para Chile porque es el país quizás más abierto que existe en el mundo. Perdona, Alicia. Ujú. Oye, un hito del día de hoy, el embajador Yud de Estados Unidos diciendo él, se acabó lo del cable chino. Ah, Imagínate. claro. Me sorprendió, Sí, Mira, este me sorprendió. embajador este embajador yo te digo, o sea, él está muy digamos, dentro del gobierno de Trump con el estilo, ¿no? La manera que trata a los periodistas, la manera en que se refiere al patrón de fondo. El tipo tiene, yo creo que no habíamos tenido nunca, tal vez me atrevo a asegurar, un embajador norteamericano en Chile que le hablara tan mal el español. O sea, da vergüenza ajena, de verdad. Y estas cosas no son detalles, ¿ah? Es simplemente que a Trump no le interesa Chile y por lo tanto manda un tipo que ideológicamente está alineado con él, que tiene estas actitudes agresivas y le da lo mismo si el tipo tiene un conocimiento sobre Chile, si habla español como corresponde. Entonces da vergüenza ajena, la verdad. Sí, acuérdate quería lo que ser, dijo Trump, no me interesa hablar tu maldito De idioma, ¿verdad? idioma, no te exacto, lo dijo, tal cual. sí, era solo una coletilla, solo Pero muy importante, o datito. sea, imagínate el embajador de otro país Anunciando. dando la resolución de los conflictos en Chile, pues. Insólito. Insólito. Y lo interesante aquí es que toda esta gente detrás de CAS diciendo Chile primero y tenemos que ser nacionalista y patriota y todo. ¿Y dónde está su patriotismo cuando ven que otro país dicta? Entonces ahí uno dice hay una contradicción más o menos grande en ese sentido. Adriana, También, perdona, también hay que observar qué pasa con el presidente Frey. No nos olvidemos que él era el plenipotenciario en China y Exactamente. el exministro Jackson lo sacó a la pizarra para decirle ya, pues diga algo. claro, bueno. Todavía Y no que va a dice nada. recuperar el puesto, parece, ¿ah? Sí, sí, aparentemente va a recuperar el puesto y hoy día apareció en la moneda, no estaba con la señora, con una hija, No sé. saludando No, No, la sí a... señora está estaba, sí estaba enferma. la Martita, sí Ah, Sí, estaba. estaba por la lo menos Martita, pero no apareció en la foto, por lo menos entre la en el primer moneda. Claro. mando estaba ella. Claro, exacto. Adriana, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que los primeros días van a ser más de señales, señales fuertes, pero importantes. Creo que eran los temas ejes que fueron quienes le permitieron finalmente ganar el gobierno. Seguridad, migración, ¿cierto? Trabajo. Creo que por ahí va a ir al principio. Si bien sabemos que el presupuesto actual con el cual van a tener que trabajar es el presupuesto que deja el gobierno anterior. Por lo tanto, tantos cambios, por lo menos, tienen que hacerse con ese presupuesto dirigido. Por lo tanto, creo que es el segundo año donde es posible que nosotros veamos más cambios, porque ellos van a hacer el presupuesto. El primer año es lo que reciben y de alguna forma, por más que hayan algunos decretos, Contraloría también, ¿cierto?, sigue existiendo. Eso es algo también que es diferente a los otros gobiernos que tuvo, digamos, la derecha. Hay más restricciones por el caso fundaciones. Contraloría está mucho más, eh, de alguna forma, mucho más compenetrada con los nuevos decretos, de tal forma de que todo está siendo mucho más exhaustivo en Supervisado. cuanto a la revisión de presupuestos y de gastos. Por lo tanto, yo creo que eso va a ser distinto. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, que hay varios puestos de dirección que son por alta dirección pública, cosa que no existía antes. Entonces, ahí vamos a ir viendo por lo menos algunos matices que van a ir apareciendo y de alguna forma lo que quiero decir es que se enfrentan a nuevas reglas, las cuales también van a tener que cumplir dentro de la legalidad. Así que creo que
es el segundo año donde más, el primer año es más de señales, pero el segundo año es de más concreción. El primer año tú tienes que de alguna forma tomar el curso, pero siendo sincero, esa toma de puestos, de cargo, algunos incluso que tienen menos experiencia en el Estado, en el sistema público, de entender cómo funciona el sistema público, cuáles son las restricciones que tiene, ¿cierto? Eso va a hacer que se lentezca y que no sea tan rápido, quizás como ellos piensan que pudiese ser, eh, quienes no lo conocen tan bien. Distinto es si quienes asuman tengan trayectoria digamos, en todo lo que es público. Pero vamos a ver, porque hasta ahora, más allá de los subsecretarios, los, Te Te muteaste, Adriana. muteaste. no se conoce el resto de quienes van a asumir los otros cargos, desde los delegados provinciales, que aún no están, hasta los seremi en las distintas regiones. Que por más que pudiesen ser cargos de menor envergadura, por cierto, en comparación a un ministro, son importantes a nivel territorial. Claro. Bueno, yo creo que, y me parece que esto lo había dicho en otro podcast, que yo creo que, claro, coincido con Adriana, el tema del presupuesto va a ser un factor en términos de qué cosas puedan hacer, pero yo creo que este gobierno va a tener, digamos, parte con una adhesión importante, pero yo creo que lamentablemente como todo el tema, y estoy más o menos escuchando a Casa hablar en su discurso de que el crimen organizado, y sí, en la misma tecla, él viene con toda esta idea del crimen organizado y que vamos a terminar con esto. Y lamentablemente, me parece que hay un especialista en términos de seguridad, de combate contra, que decía en un análisis, recuerdo haber visto esto, creo que en CNN, que las medidas que CAS ha propuesto, tanto en términos de inmigración como en términos de delincuencia, crimen organizado y todo, no son medidas que en ninguna parte hayan dado resultado. Si este gobierno verdaderamente quisiera terminar con estos problemas, hay experiencias en el mundo donde uno puede ver cosas que han resultado y cosas que no han resultado. Y lo de la zanja, por ejemplo, es una cosa que no tiene ningún sentido, no resulta, no da resultado en ningún lado. Ciertas cosas que también se han propuesto como para el tema de la criminalidad y etcétera, tampoco, porque la verdad es que se necesitan inteligencia, por ejemplo. Se necesita una cantidad importante de inteligencia. La inversión tiene que ser ahí, en la PDI, en carabineros, en inteligencia, rastreo, etcétera. Poner estos PDI como hacen acá en Estados Unidos, que los ponen infiltrados dentro del grupo. Eso es lo que se necesita hacer. Y no hay ninguna propuesta por el estilo por parte de este gobierno. Entonces yo creo que va a ser más o menos un fiasco en ese aspecto. Vamos a ver cuánto se va a demorar, digamos, la gente, el público, en darse cuenta, los chilenos, de que en el fondo les pasaron un gol de media cancha ofreciéndoles una cosa y entregándoles otra que no tiene nada que ver. Lo de los consultorios creo yo que lo mismo, o sea, tampoco van a terminar con un problema que lleva décadas, de la noche a la mañana. Entonces yo creo que va a ser un poco como lo que pasó con Piñera uno, ¿no? Que fue cuando, ¿no? Traían gente inexperta, dijeron que venían con los expertos y resulta que terminó siendo al revés, no tenían experiencia política. Yo creo que es muy similar los ministerios, la gente que está ocupando los ministerios, por lo tanto creo que el resultado va a ser similar. Y va a tener también, por la misma razón, igual que Piñera, una caída importante en las encuestas bastante rápido, porque la gente quiere resultados rápidos y eso es imposible porque no es Mandrake el mago, no lo puede, no lo puede hacer. Entonces, por mucho que tenga la prensa detrás, de que a lo mejor coopere en los noticiarios, mostrar menos portonazos, en cosas así, la gente finalmente igual tonta no es y se va a dar cuenta, ¿no? Tarde o temprano. Así es que eso por lo menos es mi evaluación. Me parece que podríamos terminar hablando un poco, como nosotros somos el sello regionalista, hablar de la cosa local. ¿Cómo ven ustedes que va a cambiar a lo mejor o no cambiar el panorama local? No tenemos idea quién va a asumir autoridades, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que todavía están en el aire. ¿Qué les parece a ustedes que podría venirse en términos regionales, Rolando? Sí, mira, la verdad es que no creo que haya cambios muy dramáticos durante el primero o segundo año,
porque no hay que olvidarse que tenemos gobiernos regionales elegidos de manera democrática y en este sentido el gobernador que existe y que tiene un mucho mayor preponderancia que la figura del delegado regional, no cambia, es de la actual oposición, él es del Partido Socialista. En ese sentido, más bien lo que uno esperaría en estos primeros momentos, porque es lo que pasa siempre en los gobiernos que llegan, ¿no? Generalmente siempre hay buenas relaciones iniciales, la gente está aprendiendo, está relacionándose, seguramente quienes van a nombrar seremi, delegados provinciales, van a tener que tener un periodo de aprendizaje, como decía Adriana, no sabemos cuándo los van a nombrar porque todavía no lo han hecho. Nada. Entonces yo creo que no vamos a sentir grandes cambios a nivel de regiones. Seguramente sí va a haber actividad en algunas regiones donde hay que resolver cosas muy específicas. Estoy pensando en Valparaíso por el tema de los incendios, lo mismo en Maule, Biobío. ¿Ah? Seguramente en la zona de la zona de la Araucanía también vamos a ver mucha actividad, pero hay regiones como esta donde yo creo que en general no vamos a tener así cambios muy dramáticos en nuestro actuar o en la acción política, sino que más bien va a suceder en estas otras regiones que tienen problemas muy específicos y concretos que el gobierno tiene que enfrentar, le guste o no le guste. Em, sí, quizás acá se va a ver con mayor fuerza un poquito esta cosa medio oculta que tenemos los chilenos que actuamos siempre como disfrazando las cosas, ¿no? Porque acá, por ejemplo, una de las principales actividades, quizás la principal actividad que consume mano de obra es la agricultura. Eh, la agricultura es muy intensiva en mano de obra y mucha de la migración que llega efectivamente viene a trabajar a los campos. Efectivamente, nosotros tenemos oleadas de bolivianos que vienen a trabajar en la temporada de la fruta. Se toman Llega- granero. Y se toman muchas comunas. Y ahora, es una migración bien especializada que viene, se vuelve posteriormente. eh, pero si hay mucha restricción, yo creo que la SNA lo ha planteado, están pidiendo que haya facilidades, que haya regularización de la migración para que efectivamente no vivamos problemas para el desarrollo de esta actividad económica tan relevante. Yo creo que ese tipo de cosas hay que ir mirando en el caso de nuestra región. No así lo otro, porque yo diría que la minería, bueno, salvo que tuviéramos alguna cosa muy complicada con China, no veo que haya cambio tan dramático, pero sí hay que ir mirando, porque estas medidas que se pueden tomar en ese ámbito pueden tener repercusiones impensadas, que pueden afectarnos bastante. Cierto. Adriana. Bueno, yo creo que las primeras, por lo menos en la región de O'Higgins, las primeras señales es que la delegada presidencial, ¿cierto?, se reunió hoy día con el gobernador, mostrando, ¿cierto?, una muy buena relación. El gobernador le manifestó su, su apertura para poder colaborar. Creo que, como señala Rolando, al principio se van a ir conociendo, las posturas y las ideas las diferencias, digamos, se van a ir manifestando más con el tiempo. Al principio yo creo que siempre va a haber una apertura a este nuevo gobierno, pero claro, vamos a ver cuánto se avanza en este gobierno en soltar las delegaciones y, ¿cierto? Como era originalmente la idea, mantener al gobernador electo. O ceder, ¿cierto? Y empezar a dar más atribuciones al gobernador electo, dejando a los delegados con menor poder real. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que es una figura que, claro, con el caso Fundaciones se ha ido relegando, pero es un tema que está propuesto y que está de alguna forma dibujado políticamente en Chile. Vamos, no sé cómo se va a ir moviendo eso. Por ahora vemos que hay reuniones protocolares, bienvenidas y a medida que se vayan entregando los nuevos nombres de quienes vayan ocupando las las distintas reparticiones públicas, va a ser interesante cómo se van eh, señalando. Yo creo que va a depender mucho de quienes sean electos, la trayectoria que tengan, el conocimiento que tengan y la disposición que tengan de aprender finalmente. Y por cierto, de los lineamientos políticos que desde el nivel central se vayan entregando a las distintas reparticiones públicas. Claudio. Sí,
Antes de ir a lo regional, que quiero mencionar un par de ideas, Alicia, recordar el tema del apoyo o no a la candidatura de la presidenta Bachelet. Eso puede ser bien determinante en la relación entre los dos conglomerados de gobierno, particularmente si tenemos ya varios países importantes en Latinoamérica que sí le han manifestado su apoyo y que de momento en Latinoamérica estaría compitiendo con el candidato que presenta el presidente Milei y una candidata costarricense, hasta aquí, ¿no? Siendo que la presidenta Bachelet, en comparación, es la que tiene mayor proyección internacional de los mencionados. Hay que verlo, y eso hay que verlo en la clave de la relación entre los conglomerados. A nivel regional, me quedo con las dos ideas que pude observar para nuestra región en la campaña expresadas por el presidente asumido, ya no el presidente electo, en sus visitas acá. Una, en el ámbito de seguridad, rondas rurales, patrullajes rurales, ¿no? Es un solo título. La seguridad es harto más compleja que eso, pero es lo que dijo para nuestra región, ¿no? Y en eso, a su favor, crédito a lo mejor lo que dice Rolando. Esta es una región en la que las cosas van funcionando como funcionan. Estoy haciendo una relectura de lo que dijiste, Rolo. Funcionan como funcionan y mira, no hay mucho que agregarle al tema, ¿no? Es decir, la minería está donde está, en fin. La agricultura, el campo, el ámbito silvoagropecuario, fundamentalmente es el tema de los trabajadores extranjeros que tiene que ver con todas estas regiones del centro del país. Ahora, una segunda cosa que mencionó el presidente electo en su visita a la región, ya no en el programa, fue un plan de turismo y creo que dijo integral. Un plan de desarrollo turístico grueso. Rolando lo dice bien, aquí hay un gobierno regional, ¿no? Pero indudablemente si se pusieran en línea gobierno nacional con gobierno regional, y en el caso del gobierno nacional, con recursos, cosa que no está nada fácil, porque la caja fiscal ellos la han declarado en emergencia, ¿no? Digo ellos, y daría para otra conversación la situación fiscal, pues ya está claro que la situación, todo indica que no es tan terrible como se dice, No, ¿no? no. Pero bueno, va a estar difícil, pero es un anuncio que hizo el presidente durante la campaña acá. Son los dos elementos que yo he logrado pesquisar para nuestra región. Hay que ver qué va a pasar. Claro, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la cuestión turística sería muy bueno si verdaderamente él pusiera el Totalmente. dinero. Eso sería realmente una cosa muy positiva porque nosotros tenemos un potencial turístico, yo siempre lo he dicho, esta región tiene un tremendo potencial turístico que está muy mal manejado. Entonces, con excepción de la ruta del vino, si vemos, por ejemplo, temas de Cauquenes, pésimo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar. Súmale, por favor, la ruta a los abastos, La ruta de... de los De los abastos abastos. premiadas por, no sé, varios, digamos, No, pero en eso, naciones, Adriana, es muy estaremos de reducido. acuerdo en que mar, deportes náuticos en mar, Claro, ríos, montaña, arqueología, mucho potencial mundo turístico. rural, o sea, Colonial, realmente cultura somos una colonial, región, historia sí, colonial. sí, minería, somos una región muy privilegiada y que efectivamente si se produce un concierto de acuerdo entre gobierno nacional, gobierno regional y luego entre privados públicos, en serio, Sería muy se podrían bueno. hacer maravillas. Sí, no, tal cual, yo creo que ahí le ha Sí, dado Con tienen, gran empleo, con grandes posibilidades de empleo, con también. posibilidades a mí de me hablaron muy ingreso, bien de, sí, de la subsecretaria que asume en turismo. Ya. Ojalá que eso Conoce muy bien, sí, tenga el tema. promesas. Bueno, hemos llegado al momento en que tenemos que cerrar el podcast, que está muy entretenido. Y antes de irnos, me gustaría una última ronda cortita para que nos cuenten a todos los que estamos escuchando, porque yo también soy auditora aquí, ¿qué pasa con la que ahora es oposición? ¿Para dónde se va la oposición? ¿Qué va a pasar con la oposición? Rolando. Las oposiciones, en primer Ya, lugar. primero, las oposiciones. Primera cosa. Yo creo que, mira, yo diría que parte de los partidos andan buscando su destino. El PC ha vuelto a sus raíces. Yo creo que el PC va a volver a su línea poblacional, su línea sindical, a retomar lo que son sus áreas tradicionales, sus nichos A de trabajo protestar, me social, imagino. eh, que hoy día la política en general los tiene olvidados. ¿Ah? No,
El Partido Socialista va a tratar de jugar un rol, una suerte de rol más mediador, más articulador, no solo al interior de la oposición, sino también con el gobierno, ¿no es cierto?, en función de ir cautelando derechos, pero también consiguiendo acuerdos para reforma, etcétera, ¿no? En el caso del Frente Amplio, yo diría que es un partido en busca de destino, porque el Frente Amplio sufrió una crisis fuerte con este gobierno. Ujú. Eh, o sea, si hiciéramos una evaluación del gobierno, pudiéramos decir que lo que se ofreció al inicio no tiene nada que ver con lo que se hizo. Todas las banderas que se levantaron cayeron en el camino y por lo tanto el Frente Amplio es un partido que va a tener que buscar su norte con más tranquilidad, seguramente va a haber un proceso de ajuste. Tienen una ventaja que no solo es lo generacional, sino que también tienen figuras alcaldicias muy relevantes, que son figuras que pueden ser presidenciables. Yo creo que hay Bodanovich. liderazgos muy, muy importantes como Bodanovich, Ripamonti, etcétera, ¿no? Mm. Ahí hay fuerza electoral y de figura. El resto de los partidos, yo diría que tanto el PPD como los liberales, yo creo que debieran avanzar hacia una fusión, alguna forma de federación y levantar una alternativa más liberal de izquierda, que fue lo que originalmente era el PPD, porque creo que ahí hay un espacio de crecimiento que pudiera ser importante, pero en general las oposiciones las veo un poquito perdidas porque todavía no se ha hecho un trabajo serio de análisis para saber qué es lo que pasó, dónde se falló, los errores que se cometieron y también construir algo muy relevante que es una propuesta de país. ¿Qué es lo que queremos para Chile? ¿Ah? Y ese es un trabajo pendiente. eh, Está claro que no sirven las políticas identitarias, está claro que el progresismo debe levantar propuestas más universalistas. Hay ahí un camino que tienen que resolverlo y hacerlo, porque de otra manera podemos encontrarnos con Porque lo que estamos apostando hoy día a las oposiciones es que el recambio es como la costumbre, ¿no? Entonces ya llevamos 20 años en alternancia y por lo tanto lo que viene va a ser un gobierno de izquierda. Claro. Esa es una mirada bastante reduccionista del tema y pudiéramos encontrarnos con la sorpresa que la derecha se mantenga en el poder si efectivamente la izquierda no es capaz de levantar una alternativa viable, ¿no es cierto?, en función de la sociedad actual. Yo creo que el cambio en la sociedad es demasiado, demasiado grande. El impacto de la tecnología, la inteligencia artificial el próximo año va a ser muy, muy grande y yo creo que nos estamos mirando todos esos procesos. Sí, coincido ahí. Adriana. Bueno, yo creo que ya, tenemos cierto una oposición que sale del gobierno, que va probablemente quienes son los cuadros más significativos y representativos de esta izquierda están formando parte de este gobierno, por lo tanto, yo creo que va a venir un proceso de desconexión, luego reorganización, y creo que en ese caso la oposición más activa va a marcar cierta estrategia que pudiese ser fiscalización en el Congreso, ¿cierto? De alguna forma movilizaciones sociales en algunos temas sensibles como pudiesen ser derechos sociales, medio ambiente, género, ¿cierto? Y reunificar a una izquierda. Eh, por otro lado, tú puedes ver, ¿cierto?, estos partidos más de centro, centro izquierda más moderada, que pudiesen ser bisagra para aprobar o bloquear leyes, apoyar algunas reformas económicas o de seguridad. Yo creo que van a estar negociando. Hay un sector que va a estar negociando. Y por otro lado, más allá de los partidos, incluso tenemos la oposición que es más social, que tiene que ver con movimientos sociales, con movimientos estudiantiles, con organizaciones feministas, con sindicatos, que pudiesen expresarse, ¿cierto?, más en la calle, si bien de alguna forma igual siento que todo lo que se vivió en los dos procesos constituyentes produjo un cansancio y erosión eh, que pudiese afectar esta presión política desde las calles. Ujú. Eh, y yo creo que la oposición se va a articular en eso, en defensa de derechos sociales, criticar ciertas políticas de seguridad o migración que sean muy duras y la protección al funcionamiento o al rol que tiene el Estado en lo que constituye las políticas públicas.
Creo que por ahí va, pero básicamente veo como Rolando también que hay varias oposiciones, algunas que están claramente marcadas con los partidos, pero hay otras que tienen que ver con movimientos sociales que pudiesen emerger. Bueno. Claudio, Sí, yo creo que todavía la oposición, todavía dicha como un solo sustantivo colectivo, no ha superado la derrota. Y las derrotas, perdón, aquí sí que digo en plural. una La deuda. última y la primera, del primer ensayo constitucional. Eh, y claro, si en las derrotas no hay padres, ¿no? En los éxitos siempre hay muchos, es muy difícil ponerse de acuerdo para echar para adelante algo. Eh, Tengo la impresión que en eso, si la coalición gobernante se equivoca mucho, poniéndole banderillas a la oposición o eh, cursando acciones que van contra la gente de distintas maneras, claro, eso va a producir cohesión dentro de la oposición, ¿no? Como se decía en los primeros años, Rolo, durante la transición, los primeros años después de la dictadura, cuando empezó a flaquear el primer entusiasmo, estábamos mejor en la oposición, ¿no? Esa era la expresión de aquellos años. ¿Ah? Claro, si hay errores notorios en el actual coalición gobernante, la que empezó hoy día, eso puede producir un cierto agrupamiento de las oposiciones, como decimos. Ahora, Adriana dice algo súper interesante, cierro sin pretender hablar más, a pesar de que da para mucho, si los partidos logran uh, establecer un cable chino de relación con las organizaciones sociales, ¿no? Si lo logran, si lo consiguen, si recuperan lo que era frecuente, cotidiano, en los años 70, 80, 90, en los partidos políticos, otro gallo podría cantarle en este caso a los partidos de oposición, pero claro, todos sabemos que ahí hay una debilidad que se arrastra probablemente los últimos 20, 25 años. Sí, ya lleva décadas esto. Bueno, yo solamente quiero agregar que creo que, bueno, ya hay ciertas señales también claras por parte del servicio electoral de que van a haber partidos como el Frente Regionalista Verde Social que van a desaparecer porque no, simplemente, y no solamente ese, digamos, están estos partidos de centro como Amarillo, ¿cierto? Que también va a desaparecer. Así que yo creo que también eso ahí va reordenar un poco el mapa con los partidos que desaparecen, tal vez creación de nuevas coaliciones, como decía Rolando, PPD, liberales, ahí habrá que ver. Y me parece también que lo de las organizaciones sociales, como dices tú, es clave, pero yo sinceramente deseo que las organizaciones sociales no se pongan a protestar en las calles tan luego, porque yo creo que si para el estallido social hubo, digamos, situaciones terribles con la policía y etcétera, yo creo que este gobierno metería, digamos, militares en la calle rápido y yo creo que eso sería realmente terrible. Así que ojalá Dejaste que planteado un tema para otro podcast, sí, Alicia. sí, lo dejo planteado para que nuestros internautas continúen, ¿cierto?, viendo nuestros podcasts. Así que, bueno, los dejamos invitados porque se viene, por supuesto, retomamos el ritmo de los podcasts anteriores, porque claro, primer año de gobierno, tendremos muchas cosas, la teleserie política continúa, nunca nos aburre, así que continuaremos con un próximo podcast. Nos despedimos y que tengan una excelente semana y hasta un próximo podcast. Muy bien, hasta luego. Esté muy bien.